Entonces vamos a entrar con las actividades prohibidas del Shabbat. La clase pasada terminamos viendo varios puntos en las actividades que podíamos hacer. Estar felices, ¿cierto? El estudiar, el estar enfocándonos en el eterno. Muchas de esas actividades que son, digamos que son positivas, ¿cierto? Acá hay unas que son negativas, por así decirlo, o mejor prohibidas que no puedes hacer o no podemos hacer en este día de reposo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera. Déjenme se los pongo en pantalla. Vamos a empezar con la primera, que es acerca del trabajo. No podemos trabajar y eso pues ya lo vimos en Éxodo 28 y en otros textos a lo largo de Deuteronomio también lo repite. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué dice? En 6 días tú puedes trabajar, tú puedes comerciar, tú puedes hacer todo eso, pero en el séptimo día no, ¿sí? Y acá cuando habla de trabajo remunerado, es decir, de ese trabajo que tú haces con el fin de qué? De beneficiarte, sea en plata o sea en ciertas cosas, ¿no? Hay trabajos que uno a veces hacemos por otras cuestiones, por trueque, ¿sí? Por intercambio o algo así, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Qué trabajo podemos hacer, ¿sí? Y acá es donde entra también esto que nosotros vimos del pico a nefes, ¿no? De la preservación de la vida. Entonces, ¿cuáles trabajos están y actualmente? Por eso, lo que es lo que son los trabajos militares, lo que son los trabajos de hospitales, más que todo hacia el área de urgencia, ¿sí? Porque pues hay que también saber si yo soy doctora, bueno, en mí cae, o sea, en mí cae la responsabilidad de salvaguardar la vida de alguien por un accidente que pasó ese día o por X o Y cosa. ¿Será que puedo estar? ¿Sí? Lo mismo el ejército, ¿sí? Es también cosas, por lo menos ahorita con esta guerra que hay entre Israel y Palestina, pues por eso ellos están allí prestando servicio o ayudando en cuanto a esto, incluso los días de reposo, ¿sí? Aunque ellos se reúnen, pero estando pendientes también de que no, pues, no los vayan a tomar de imprevisto. Ya vimos por qué. Lo que pasó con los macabeos, desde esa época, pues ellos dijeron, ya no vamos a tirar las armas, vamos a estar pendientes ese día. Si vienen, pues nosotros vamos a responder, ¿no? Con el tal de preservar nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que mirar acá que el único sagrado y el otro trabajo sagrado que podemos hacer, ¿cuál es? Es el servicio al Eterno. Eso lo vimos también cuando estudiamos Marcos 2, ¿no? Por eso les dije, todo el tema se complementa lo uno con lo otro, ¿sí? Y lo vimos, porque ¿quién eran los únicos que pueden trabajar en un día de reposo? Los sacerdotes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban recibiendo todos los sacrificios, estaban trabajando, incluso los levitas también, ellos estaban trabajando y estaban haciendo todo eso, ¿no? Entonces ahí vemos esta parte, ¿sí? Donde ellos también tenían parte de su labor y algo que el único trabajo que nosotros podríamos decir que sí podemos hacer en Shabbat es predicar, llevar la palabra, enseñar, ¿sí? Ese sí, sí, desde que no estés cobrando, recordemos, compra la verdad, mas no la vendas, ¿no? Eso es algo que nos dicen mucho las escrituras, incluso Pablo dio varios ejemplos acerca de esto,
¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar eso, ¿sí? ¿En qué sentido nosotros tenemos que ver esto, ¿no? Y por eso, si nosotros estamos, digamos, en una profesión donde podemos hacerlo, digamos, un bombero, un médico, un policía, y recordemos que hay diferentes rangos de policía, hay unos policías que no necesitan estar al frente, hay otros que sí, ¿sí? Dependiendo de ellos, entonces nosotros tenemos que mirar y ponernos desde dos perspectivas. Primero, la Torá, tenemos que mirar desde esas dos perspectivas y saber si yo realmente estoy cumpliendo las escrituras o me estoy pasando por alto las escrituras, haciendo de cuenta que sí puedo hacerlos. Por lo menos un pediatra. ¿Será que un pediatra realmente puede estar en día de reposo trabajando? En eso está su carrera, cuida de niños que dependen de vida o muerte. Casi no, ¿cierto? Casi la mayoría de las veces son de ir y revisiones muy mínimas, ¿cierto? Por eso la mayoría que va cuando están los niños muy enfermos y entonces van directo al área de qué? De urgencias, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver esa importancia. Y algo que podemos ver es que las actividades lícitas, y eso es algo que nos muestra las escrituras, la Torá, son medicina para el cuerpo y para el espíritu. ¿Por qué son medicina para el cuerpo y para el espíritu? En cuanto al cuerpo, podemos ver que si nosotros empezamos a guardar todo lo que dice las escrituras, ¿sí? En cuanto a las leyes dietéticas, en cuanto a el no tocar muerto, el no tocar sangre, el tener cuidado con todo esto, pues, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestro cuerpo sea mucho más puro, ¿cierto? No vamos a estar tan cerca a infectarnos o a contagiarnos de algo. Lo mismo para el espíritu. ¿Por qué para el espíritu? Porque en ellas encontramos descanso, encontramos paz. En ellas nos ayudan realmente a vivir de una manera mucho mejor, ¿sí? Y por eso los médicos pues también están esto de hacia la perspectiva de curación, ¿no? Ellos tienen que cuidar el alma como el espíritu en cierta forma, hablando de los psicólogos, ¿no? Y por eso ellos tienen que mirar si realmente su trabajo va de acuerdo con el único que podría decir que podríamos pasar por alto, que es la preservación de la vida, ¿no? Y algo que Yeshua hizo a lo largo de todo su ministerio fue sanar en día de reposo. Él no estaba en contra de la medicina, él no estaba en contra de eso. ¿Por qué? Porque él sabía que si sanaba a esa mujer, a estas personas que estaban en día de reposo, por lo menos no sé si era una mujer la jorobada, la de mano seca, no sé si también era mujer o hombre, no me acuerdo. Entonces, imagínate si ellos por esa situación, ellos no podían estar bien en la presencia del Eterno, sus corazones estaban afligidos, pues cómo iban realmente a adorar al Eterno como deberían de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, pues Yeshua también llevó su sanidad a ellos y no quedó solo sanidad a nivel física, sino más bien a nivel espiritual, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros a veces tenemos que mirar si realmente es que yo estoy buscándole sacarle la zancadilla al mandamiento, o sea, tratar de no cumplirlo, tratar de pasármelo por alto, ¿sí? Porque a veces tratamos de hacer eso. Y eso es algo por lo menos que pasa en el pueblo judío. ¿Sí? Hay muchos que dicen, y Joseph cuenta varias historias en cuanto a eso, que por lo menos dice que cuando un judío va a subir a un ascensor, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? No, mandan a aquel que no está en pacto, ¿sí? Aquel gentil, ¿para qué? Para que le oprima los botones y ellos puedan llegar más rápido
a su piso, pero pues igual ahí están poniendo al servicio a alguien, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar nosotros de no tratar de buscarle un huequito al mandamiento, de no tratar de hacerlo, sino tratar de hacer lo que dice las escrituras, ¿sí? Otra cosa que pasa, y es que por lo menos cuando hablamos de trabajo, pues viene lo controversial, ¿sí? Porque hay muchos temas en cuanto al trabajo. ¿Qué es trabajo para ti? ¿Será que trabajo para ti es mantener la casa organizada? ¿Será que trabajo para ti es hacer esto o esta cosa, cierto? Entonces, casi siempre empieza a poner, y por eso, por lo menos para el judaísmo, están esas 39 leyes acerca de el día de reposo, esas 39 leyes acerca de las prohibiciones de los trabajos. Y ahí hablan, más que todo, esas las enmarcan en cuanto a los trabajos que se hacían para la reconstrucción del templo, ¿sí? O más que todo el tabernáculo. Y pues esas también vienen a entrar, incluso que dicen, me pareció muy curioso una vez que estábamos estudiando con un grupo y decía que no se podía borrar ciertas letras o que si tú comprabas un paquete de X cosa y tenía las letras, tú no podías rajar esas letras, ¿no? Pues imagínate, o sea, llegar hasta ese punto, pues uno dice, eso es un trabajo, o sea, ¿qué trabajo estoy haciendo ahí, cierto? O qué impedimento o qué estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisar todo, ¿no? Igual, como les dije, vamos a hablar es específicamente de lo prohibido de acuerdo a las escrituras, ¿listo? Ya el tema de lo que es prohibido para el judaísmo, para todo esto, pues ya ustedes las pueden revisar, ¿listo? Igual este sería otro tema de pronto más adelante para tocar en cuanto a la ley oral, ¿no? Y el día de reposo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hermano, ahí tengo una consulta justamente que estuve conversando con alguien hoy día. Ajá. Por ejemplo, eh, trabajo con clientes, ya estoy en algunos emprendimientos y muchas veces el cliente, por ejemplo, yo sé que es un viernes y que justamente para cuando oculte el sol, cuando el sol se oculta, justo estoy leyendo hoy en Génesis, buscando la interpretación en hebreo y en griego. Entonces menciona justamente que entre ya la puesta, cuando ya está, cuando esto va a oscurecer, cuando oscurece Ujú. prácticamente, estamos empezando el siguiente día, ¿no? Entonces menciona que el Shabbat puedo guardarlo a partir de ese momento. Por ejemplo, si vivo solo, ¿no? Creo que esto no llegaría a darse en parejas, ¿no? Que ya te hacen un trabajo en equipo como esposos. Por ejemplo, yo sé que tengo que estar acá, por ejemplo, hoy día ya está acá en esta parte oscureciendo entre 6:30, pero pues en el invierno estaba 5:30 por ahí, ¿ya? Ujú. 6:30, un cuarto para las 7 ya empezó a oscurecer recién. Entonces, según lo que leí, según lo que busqué también en el hebreo, en el Strong, eh, menciona ello. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy con un cliente, son las 5, está bien claro. Entonces, listo, justo ya me estoy regresando y sí, vamos a poner que son las 6 de la tarde, está claro. Y este otro cliente toma su tiempo, pregunta, ¿ya? Termino con este cliente 6:30, porque hay clientes que en verdad hay que tener una paciencia increíble, porque Ujú. sí, obvio, así somos nosotros, ¿no? Cuando estamos interesados en algo, bueno, en el caso mío, yo quiero conocer todo, y digo, ya, Ujú. excelente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Son 6:35 que terminas con Ujú. el cliente, ¿ya? 6:40. Y ves que aún no oscureció. En la traducción menciona que el inicio del Shabbat se da justamente cuando empieza el nuevo día. Y Ujú. digamos, interpretaciones se miraba que dice, anochecer, empieza la noche, y etc. No se ocultó por completo el sol. Sí. Pregunta, ¿puedo asumir eso que ahí puede empezar el Shabbat, ahí empieza el Shabbat tal como dice literalmente, porque lo tomo así literal Génesis? Llego a veces a la casa Mm. cuando está ya justo, ves un rayito de sol naranjita recién y ya yo digo, uf, llegué a la justa, como bien digo, ¿no? Ujú. Eh,
pero hay personas que dicen, no, pero tú tienes que estar a las 3 preparada y todo lo demás. Y como preparar tus comidas para el Shabbat, pero es sencillo para mí esas cosas. Yo, el Ujú, Shabbat es como, hasta puedo ayunar, puedo comer algo ligero, no tengo por qué hacerme tanto show, como digo yo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿es válida esa forma en que se ve? Porque así lo leí y lo he vuelto a leer y he vuelto a ver lo mismo. ujú. O tengo que interpretarlo como muchos que dicen, tienes que estar en tu casa a las 3 para que prepares todo y etc. Y mi respuesta era, yo tengo un itinerario con unos clientes y a veces demora, pero no es porque yo diga, Ujú. oye, ¿sabes qué? Quiero que sea eso. Pregunta, ¿falta el Shabbat de esa manera? Bueno, ahí no es que estés faltando al Shabbat, pero pues estás llegando es al atardecer, ¿no? Que es lo que es el mandamiento como tal dice que es al atardecer, o sea, que tú antes del atardecer ya estés recibiendo el Shabbat. Vamos a ver que en el Shabbat no se puede ayunar. Sí, eso es algo que tienes que estar feliz y es el único día en el que tú no puedes ayunar, tú puedes ayunar el resto de la semana, pero el día de reposo no lo puedes ayunar. ¿Por qué? Porque es una festividad. Es donde, por así decirlo, tú tiras la casa por la ventana, ¿sí? Acá decimos así cuando se hace una festividad. Tú tienes, es cuando más comida tienes que estar, porque no te tienes que preocupar si los niños van a comer, si no van a comer, si tienes para esto, si no tienes para esto, ¿sí? En cuanto a eso de la preparación, sí, se tiene que hacer desde el día anterior y eso ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? En cuanto a la preparación de las cosas. Pero si tú llegas antes del atardecer, antes de que esté totalmente oscuro, estás cumpliendo con el día de reposo. La idea es que de ahí pues ya dediques el tiempo directamente a lo que es el día de reposo, ¿no? Igual, si hay veces que por lo menos hay gente que está trabajando, no hay gente que sea así independiente como tú, pero si hay otros que están trabajando y les toca llegar hasta después del atardecer, ¿sí? La ideal es que después del atardecer ustedes lleguen y directamente se pongan con el día de reposo, que lo guarden lo mayor posible, que esté ese deseo en su corazón, ¿sí? Porque fue algo que también vimos en lo de Picua Nefex, ¿no? Hay cosas que por más que nosotros queramos, pues se nos salen de las manos, estamos en medio de las naciones, pues estuviéramos en Israel, pues todo lo cierran desde muy temprano, ¿no? Y eso es general, todo lo andan cerrando, son muy pocos los mercados que quedan abiertos, ¿sí? Y todos andan corriendo desde las 3 de la tarde preparando todo y eso pues en nuestras ciudades, en nuestras naciones, todo lo que es América, Europa y todo eso, pues realmente no se ve así, ¿cierto? Se ve que nos toca a nosotros mismos coger y formarnos esa cultura, ¿listo? Pero en cuanto al observar el día así, como lo dice el literal, que es al anochecer, ya cuando se está ocultando el sol, es cuando ya nosotros debemos de estar recibiendo el día de reposo. Y asimismo culminándolo. ¿Que lo podemos alargar? Sí se puede alargar, eso lo vemos con Pablo cuando pasó lo de Eutico, ¿sí? Él alargó el día de reposo, más no lo acortó. No lo podemos acortar, pero sí lo podemos alargar. Son dos cosas diferentes, ¿listo? No sé si quedó contestada tu pregunta, Roberto. Sí, hermana, claro. Entonces la pregunta es para mí. Y ya, pues yo agarro, me preparo ensaladas, qué sé yo, ya, y me agrada harta proteína de huevos sancochado. Ujú, Entonces, y el día siguiente necesito calentarlo con el microondas o con la arrocera. Puedo calentarlo porque esa justamente es una de las disyuntivas. ujú. La comida Bueno, fría. ese punto ya ahorita lo vamos a tocar, sí, ahorita es, por lo menos hasta ahora es el trabajo, sí, ya ahorita vamos a tocar en el de prender fuego, si, pues, si se puede o no se puede, eso también lo vamos a ver, y pues ahí entraría también esa discusión que tendríamos en cuanto si la corriente es fuego o no es fuego, eso ya pues ahorita lo vamos a tocar un poquito más puntual, ¿listo? Entonces vamos a ver el siguiente punto, ¿sí?
El siguiente punto nos habla de que el día de reposo lo tenemos que celebrar donde quiera que estemos. Si te cogió el día de reposo, el Shabbat te cogió preciso en un crucero, guárdalo en el crucero, ¿sí? Si te cogió, bueno, ahora no es que digan, no es que me cogió en la ducha, me tocó quedarme acá en la ducha. No, no, no es eso, ¿sí? Sí, es en el lugar donde tú estés preciso ese día, estés de viaje, estés haciendo un negocio y preciso te cayó el día de reposo, guárdalo allá, sea en el hotel, sea donde estés, ¿sí? La idea es que ese día no estés corriendo de un lugar a otro, sino que se lo dediques directamente al Eterno. Y eso lo dice Levítico 23:3. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Entonces acá no está la excusa, como veíamos antes en muchas objeciones que dicen, no, es que si no estamos en Israel, no debemos de guardarlo. Acá no dice eso, acá no dice, no, solo en Israel deben de guardarlo, no, que dice, donde quiera que habites. Si estás en Medellín de viaje, allá tienes que guardarlo. Si estás en México, si estás en Paraguay, si estás, bueno, donde quiera que estés, si así sea en la última pedacito del mundo y sepas que es día de reposo, pues tienes que, ¿qué? Que guardarlo, ¿no? Ese es el mandamiento. Donde quieras que habitemos, ¿sí? Y ese día, pues realmente no se trabaja, no se comercia, no se hace nada de eso. Y lo mismo, pues, el ir a restaurantes, y esto va ligado con lo que estábamos viendo con el no trabajar, ¿no? ¿Por qué no ir a restaurantes? Porque tú estás haciendo que otro trabaje para ti. Y eso está diciendo el mandamiento. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni nadie a tu alrededor, ¿cierto? Entonces, si tú vas al restaurante, pues pones a otros a trabajar. Y la idea no es esa, ¿no? Así no estén en pacto porque tú sí sabes lo que está prohibido, a pesar de que ellos no lo sepan, ¿no? Dime, Juan, Buenas con todos. Ahí tengo una consulta, dime. justo por este ejemplo que pusiste del restaurante. Por Ujú, ejemplo, dices que no podemos ir a un restaurante porque estamos haciendo trabajar a esas otras personas, pero esas otras personas igual van a trabajar, vamos, si nosotros vamos o no vamos. No están trabajando exclusivamente para nosotros. ujú. Entonces, ¿ahí cómo se puede? Ahí el problema es que tú sí sabes que tú no debes de colocar a nadie a trabajar, ¿sí? Cuando tú sí sabes que no puedes poner a otras personas a tu servicio, es muy diferente, ¿sí? Porque tú vas y estás pagando, estás comerciando, ¿sí? Estás haciendo dos cosas que no puedes, porque estás pagando, estás haciendo un trato comercial, ¿sí? Y fuera de esto estás poniendo a alguien a tu servicio, algo que dice que ¿qué? Que todos los de tu casa deben de descansar. Incluso ahorita vamos a ver el de no comercial, hay un texto también de eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por eso, el ideal es que tú prepares todo en tu casa y si vas a comprar la comida, pues hazlo el día anterior, ¿sí? Lo metes en la nevera, o bueno, o si es fácil de preparar y no necesita calentarse, pues mucho mejor, ¿no? En ese aspecto, ¿sí? Por eso la antelación, por eso lo que estábamos viendo, que el viernes, o bueno, el día sexto se conoce como el día de qué, de la preparación, ¿no? Dime, Juan. No voy a restaurantes en Shabbat, por si acaso. Solo era una No, duda que me tranquilo. surgió y alguien creo que algún rato me preguntó y claro, sí me generó ahí un poquito de dudas. Y Por eso, ahí la respuesta también es, tú no deberías estar yendo a restaurantes. Día de reposo. Exactamente, sí.
Exactamente, Gracias, porque Juliet. igual, vale, no, tranquilo. Igual porque es que nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Nosotros somos los que estamos en pacto. Ellos no están en pacto. Ellos están haciendo lo que piensan que es correcto, pero el problema de quién es. ¿Es de ellos o es mío? El que yo vaya a restaurantes, el que yo vaya a lugares a comerciar, así sea, a comprarme un libro, ¿sí? Ya diferente es que tú vayas a comprar una medicina porque hay un familiar que lo necesita por vital, ¿sí? Porque no te tocó de otra. Eso es una cosa muy diferente, que eso fue lo que vimos en cuanto a la preservación de la vida, ¿no? Son dos aspectos totalmente diferentes. ¿Listo? No sé si en este aspecto ya ahora sí quedó mucho mejor. ¿Listo? Vale. Entonces ahí podemos ver esta parte, ¿sí? Y bueno, entonces seguimos acá en donde quieras que habitemos. Un ejemplo de esto lo hizo Nehemías. Nehemías era de carácter duro, o sea, yo digo, este hombre, yo quisiera tener ese carácter de él. Aunque bueno, lo tengo un poquito, no puedo decir que no, pero sí. Él era muy estricto. Él decía, acá dice esto y se hace o se hace, ¿sí? Y este es un ejemplo que vemos en Nehemías 13:15 acerca del día de reposo, ¿sí? Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día del reposo. ¿Qué era pisar en lagares? ¿Sí? Pisar en lagares es cuando se hacía lo del vino, ¿sí? Cogían las uvas, la metían en un lagar y había gente que le tocaba ponerse a pisar. No es como hoy en día que ya hay máquinas que hacen el proceso o algo así. Incluso hay lugares todavía donde hacen ese proceso incluso manual, ¿no? En pueblos y todo eso, incluso hasta en películas también salen ellos haciendo esto. Esto no se puede hacer, ¿por qué? Porque era trabajo, era día de reposo, era algo que no podían hacer. Y sigue diciendo, y que acarreaban haces y cargaban asnos de vino. Acá cuando habla haces estaban hablando, era de bultos como de cebada, como de comida, ¿sí? No se imaginen otras cosas. Y dicen, ah, eso. Y cargaban asnos con vinos y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Imagínate lo que estaba haciendo el pueblo. Estaba haciendo algo que no era conforme a la voluntad del Eterno, que les decía, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo es solo para mí, tienes que dedicarlo para mí. Por eso que dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Sí? Y ahí sigue diciendo, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén y los reprendí, ¿sí? A los señores de Judá y les dije, ¿a quiénes? A los señores de Judá, a los padres de familia, ¿sí? Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Estaba comerciando porque estaban tirios, estaban extranjeros, vendiendo en un día de reposo. ¿Qué pasa si nadie compra en día de reposo? ¿Ustedes creen que los tirios volverían en un día de reposo? Pues no, ¿cierto? Porque pues, ¿quién me va a comprar? Si nadie me compra, pues yo voy a otro lugar donde sí me compre y muy posiblemente esos días irían mejor a otro pueblo, ¿no? Entonces acá es donde vemos que el pueblo estaba haciendo todo lo contrario, ¿sí? No estaban teniendo esa actitud que Dios les había dicho o esa obediencia que deberían de tener. Y por eso dice en el verso 18, Nehemías 13, ¿no? Dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y toda esta ciudad?
Y vosotros añadéis ira sobre Israel profanando el día de reposo. Y acá lo que les está diciendo, no acabamos de salir de Babilonia, no acabamos de salir de todo esto para que ustedes otra vez empiecen con lo mismo. O sea, imagínate, no llevaban ni mucho, sí, acá yo no les puedo decir exactamente cuántos años, pero no, muy posiblemente no muchos para que estuvieran viviendo otra vez en lo mismo, desechando el cumplir los mandatos de Dios. Por eso sigue en el verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas. Y acá es donde cae mucho lo que estábamos hablando ahorita con Roberto, que el día de reposo es cuando se oscurece. Ejemplo de esto está acá lo que hizo Nehemías, ¿no? Que él también lo tomó literal. Y sigue diciendo, y dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Qué hizo? Empezó a prohibir la entrada de extranjeros, prohibir la entrada de estos tirios para ver si Israel empezaba a obedecer, ¿no? Y pues imagínate, sigue en el verso 20, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Los tocó qué? Amenazarlos a muerte para ahí sí que hicieran caso, ¿no? Muy curioso esto, pero a veces nosotros somos así de tercos, ¿no? De no obedecer hasta que veamos lo que Dios está haciendo, hasta que veamos un castigo, ¿no? Y acá es donde nosotros realmente tenemos que mirar que estemos obedeciendo el día de reposo tal como lo dijo el Eterno, sin más ni menos, que si tú le quieres agregar algo que sea por tu voluntad y enseñar lo que es por tu voluntad, no porque el Señor lo mandó o lo ordenó, ¿sí? Porque si vemos, los mandatos hasta ahora son muy básicos, son muy simples, no necesitas estar buscando de un lugar a otro, son muy sencillos de cumplir en cuanto al día de reposo, ¿no? Entonces, hasta acá cerraríamos esta parte que es donde quiera que habitemos, ¿no? Y esto pues es algo que debemos de ir cumpliendo y tampoco de hacer tratos mercantiles ese día, ¿no? Nada de transacciones con dinero, por así decirlo. ¿Listo? La Juliet, tercera o el siguiente punto, dime, ¿quién iba a hablar? Juliet, buenas noches. Hola Anita, ¿cómo vas? Bien, mamita. Ujú. Una pregunta. Yo a veces me reúno en Bogotá, entonces yo estoy fuera de la ciudad y yo tengo que coger transporte, pagar transporte para llegar allá al Chabat. Entonces ahí, ¿qué podría hacer? Porque igual estoy pagando el transporte. Bueno, ahí sí no sabría decirte, porque pues es muy controversial, de acuerdo a las escrituras, pues que te dicen no hagas ningún viaje de negocios. Sí, ahí está Roberto que alza la mano. Ya te doy la palabra. Es difícil, o sea, yo poderte decir y ponerme en tela de juicio y decir, no, es que no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. Muy claro, las escrituras dice, si estás muy lejos, quédate en el lugar y guarda el día de reposo, ¿sí? Si ya tú te vas a reunir con otras personas, pues bien lo puedes hacer porque pues estás dedicando ese día en buscarle, sino porque Dios dice que en esos días, o mejor dicho, en el día de reposo, pues no vayas a ningún lado y te quedes quieto, porque muy posiblemente tú no sabes qué pasa en el camino y preciso alguien te sacó el mal genio o preciso algo pasó y no vas a poder dedicar el día tal cual como quisiste, ¿no? Pero digamos que esa parte sí es un poquito controversial, ¿sí? No sé, Roberto, ¿qué quieras añadir?
No, por ejemplo, me pasó el Shabbat anterior, ya sábado por la mañana, un percance familiar. Bueno, yo no estoy en Lima, yo estoy viviendo en Arequipa, y justamente se requería de que se deposite dinero. Ya, era un percance familiar. Lo hice, porque consideré lo que el Mesías decía, ¿no? Se te cae tu mula y no lo vas a salvar, ¿no? Considerando que es una prioridad, eh, analizando según lo que menciona, ¿no? También el Mesías. Pregunta, ¿está malo? ¿Eso sería malo, hacer transacciones de un momento a otro? Otro percance me pasó con un compañero. Era urgente que se le envió un documento y no tenía nadie en la ciudad, nadie. Entonces, nadie. Y casi complicado, pero ese día, si no se le llevaba ese documento, no se le enviaba al puesto donde había trabajado, que de acá del equipo está a 5 horas, no le iban a recibir ese documento y él trabaja en un hospital. Me pregunta, ¿estuvo mal? ¿Está mal? ¿O tenemos que tomar medidas según lo que el Mesías también nos menciona? Bueno, es que lo que les digo, o sea, es dependiendo de las circunstancias. Yo no les puedo decir a ustedes si se debe, no se debe, si se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque yo no veo, yo no tengo el entendimiento del todo el contexto, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que dice las escrituras, no se debe hacer, ¿cierto? Pero dependiendo de las circunstancias y de la situación, ¿sí? Hay situaciones que son a priori, no que mi papá está enfermo y él vive a 10 horas de acá y pues lo mejor que puedo hacer es mandarle dinero, ¿no? Mientras que yo puedo ir o hacer algo, ¿cierto? O no, que se enfermó y nadie más que haya y me toca irme de viaje, pues eso ya es una cosa diferente, ¿cierto? Pero por eso les digo, ahí es de ustedes revisar si realmente lo que ustedes están es queriendo buscar al Eterno y si lo quieren obedecer y saben que esas situaciones son a priori, son necesarias, son porque es para preservación de la vida y por lo menos para este caso de tu compañero Roberto, pues muy posiblemente pues sería ¿para qué? Para que miraras, ¿sí? Si eso era para ocasionar que él tuviera problemas en cuanto a su alimentación, en cuanto a su preservación y tuviera dificultad, pues eso es algo que sí se debía hacer, ¿sí? Digamos que yo lo podría ver de ese lado. Para lo que dices, Anita, Anael, sí, tocas mirar, ¿sí? Dependiendo si tú te puedes quedar solita mientras que estás en el viaje, pues que lo hagas en vez de estar corriendo y estar por correr y todo esto, pues perder la ocasión de buscar del Eterno, ¿sí? Lo otro es que si tú estás dispuesta a hacer eso, pues eso ya es cosa con el Eterno, ¿sí? Porque pues es un trato que tú quieres hacer, es una búsqueda contigo y sé que muchos, por lo menos de los que van a la escuelita, les toca ir y hacer algún trayecto. Entonces digamos que no es malo que vayan y hagan un viaje, sino que sí depende del viaje o a qué van a hacer el viaje, ¿listo? Albita, dinos. Albita, ¿ibas a decir algo? Sí, yo entiendo que para ese tipo de caso, cuando se va a, digamos, por ejemplo, a pagar un pasaje, ¿sí? Nosotros no estamos obteniendo ninguna ganancia, o sea que ahí no estamos haciendo comercio. Es necesario porque a veces la situación nos fuerza a eso, pero lo que nos debe poco a poco ir conduciendo esto es a una mejor forma de planificarnos para este día, para que nosotros no nos frustremos y no nos desesperemos, porque hay muchas personas que no tienen un trabajo que les dé la oportunidad de poder estar a tiempo para celebrar el Shabbat. Pero por sobre todo esto, lo importante es que la persona pueda llegar, estar reunido en su familia, reunido en su casa Ujú. y poder fomentar entre la familia ese tiempo de descanso buscando a Dios. Y que también debemos quitarle un poquito a veces nos pasamos y resulta que tenemos que tener también en cuenta que es un día para descansar, que sea agradable,
que de verdad pueda la familia encontrar el regocijo en este día, en poder compartir en familia, que no sea solamente estar escuchando y escuchando. Sí, claro que hay que estudiar. Estoy totalmente de acuerdo porque es el día que tenemos oportunidad de dedicarnos a eso, pero también de fomentar digamos, las relaciones familiares, que normalmente por los afanes de los días del trabajo no se tiene oportunidad de detenerse, mirarse a los ojos y ver si realmente estamos bien, porque nos saludamos y nos decimos, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias, pero resulta que nosotros nos ponemos a ver y ni siquiera nos miramos a los ojos y nos detenemos a ver si concuerda la respuesta que se me dio con lo que yo estoy viendo, porque todos estamos apurados y no tenemos tiempo de pararnos a indagar si realmente las cosas están. Entonces, es un día para eso. El Señor quiere en sus planes divinos que sea la familia, que sean las familias en donde se testifique del amor de Dios. No que antiguamente nosotros teníamos, yo recuerdo en la iglesia anteriormente, era ministerio de damas por un lado, ministerio de caballeros por otro y los jóvenes por otro. Y me alegré mucho cuando encontré que en el Shabbat se fomentaba esa reunión familiar, esa comida, que se pueda hacer una comida en familia, que podamos sin afán, que nadie tiene que salir corriendo porque tiene que ir a cumplir, digamos, una obligación o un compromiso, una invitación, no, sino que sea una fecha, una cita, no solamente para que nosotros tengamos claro, lógicamente, el tiempo con el Señor, pero que el Señor nos quiere regalar ese tiempo en familia, o sea, que tampoco nos desvirtuemos lo importante que es para Dios la familia y el por qué se da este mandamiento. Si todos somos sensibles a esta palabra, yo creo que nos vamos a enriquecer mucho y esto es una hermosa manera de evangelizar. Si la familia ya está toda caminando en ese mismo sentir, qué hermoso que podamos invitar a alguien a la casa y yo creo que se va a ir muy enamorado de eso que sintió y de eso que vio y de lo que vivió. Nosotros experimentamos aquí en la casa las oportunidades de tener algunos estudiantes que venían a trabajar con mi esposo y los invitábamos los viernes al Shabbat. Y podemos dar testimonio de esto, de que muchachos que eran solteros se fueron muy enamorados de construir una familia con esa base de estar buscando a Dios y de reunirse juntos a buscar la presencia de Dios. Entonces es un diseño del Eterno muy hermoso que no podemos tampoco volverlo algo así como tan estricto. Yo a veces, por ejemplo, me sucede que me frustro porque de pronto todos no llegan a tiempo, porque yo estoy esperando también para poder entrar en el tiempo de reposo. Entonces, a veces suceden muchas cosas y esto puede, es más bien, como me ha sucedido en lo personal, puede más bien es dañar el ambiente y la armonía de la familia si nosotros nos ponemos, digamos, esas metas como tan estrictas. Y yo creo que el Señor lo que busca ante todo es eso, el amor, que Ujú. podamos de verdad entrar a ese tiempo en paz y en concordia, en armonía familiar. Sí, y ese es el resultado que debemos de hacer, ¿no? Que deberíamos de estar más haciendo todo con amor y por eso pues el estar de viajes o estar de esto, pues mejor coger en ese lugar y no estar trasteando de un lugar a otro porque pues pierdes la perspectiva y más si tú lo puedes hacer en casa pues mucho mejor, ¿no? Con tu familia, con la gente que está a tu alrededor, como lo dice Albita, es algo que es necesario, ¿sí? Por eso te dice donde quiera que habites, no te está diciendo tienes que irte para Israel a que tienes que hacer el día de reposo, pues no, sino donde quiera que habites y de acuerdo a lo que ya vimos, ¿no? De hacerlo con gozo, de que sea un día donde si tú tienes niños chiquitos, si tú tienes familia, pues te reúnas con ellos y puedas participar, ¿no? Siempre y cuando pues todos estén dispuestos. Tampoco es que vamos a hacer brazo de chaleco de fuerza y decir, no, es que ahora yo estoy esto y ustedes también tienen que hacer. No, si ellos
ellos están dispuestos, si es su voluntad, pues hacerlo, ¿no? Y ya cuando toda la casa pues está, igual como lo dice Albita, pues es un privilegio, ¿no? El compartir con todos, el disponernos y aprender de diferentes maneras, no solo viendo o estudiando, viendo películas, haciendo juegos entre familia. Eso es fomentar también la parte que se puede hacer entre todos, ¿no? Por eso la importancia pues de seguir por lo menos los mandamientos que el Eterno dijo, los que son claves, ¿sí? Por lo menos hay otro que dice no hacer largos viajes que no sean relacionados con el reino, ¿sí? O sea, si tú no vas a hacer y si tú estás haciendo un viaje largo porque vas a visitar a un amigo, pero él no está enfermo, pero él no está en situación grave, por así decirlo, ¿sí? Pues, ¿por qué vas a ir ese día? ¿Por qué preciso ese día? Porque no vas un domingo, ¿sí? Donde casi siempre, hoy en todos los países casi siempre es donde tienen más tiempo libre todos, ¿cierto? O un día entre semana, porque preciso el día de reposo. La ideal es que si esos viajes, si son largos, es porque tú vas a ir a predicar, porque tú vas a enseñar o porque es algo que tú por lo menos vas a ayudar a una persona que está en dificultad. Otra vez, lo del picuanefes, ¿no? La preservación de la vida, ¿sí? Preservar esa vida con el fin para que tenga muchos más días de reposo en los que pueda celebrar, ¿no? O tenga muchas más oportunidades. Eso es algo que podemos verlo, ¿no? Y en Éxodo 16:29 nos dice, mira que el Eterno os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. El sexto día nos bendice el doble para tener también para el séptimo día, para no preocuparnos por ese día. Por eso dice, estáse pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. O sea, no te muevas de un lado a otro, ¿no? No empieces a hacer viajes de un lugar a otro, por eso te estaba diciendo, si tienes un viaje de negocios y preciso te tocó en un lugar desconocido, pues guarda el día de reposo ahí en vez de estar corriendo para cumplir y llegar a la casa y llegas cansado, llegas estresado para empezar el día de reposo. ¿Será que va a ser agradable? Pues no, ¿cierto? La idea es que lo hagas también con amor hacia el Eterno, ¿cierto? Y que estés preparado también para eso. Por eso, el propósito del Shabbat siempre es que sea un propósito con la voluntad del Eterno. Revisar si yo realmente, cuál es mi propósito para vivir el día de reposo. ¿Cuál es mi propósito de este viaje? ¿Será que es para agradar al Eterno? ¿Será que va de acuerdo a los mandatos que Él me dijo? ¿O le estoy sacando la piedrita, ¿sí? La cascarita para pasarme de alto este mandamiento, ¿sí? Casi siempre nosotros le buscamos el huequito, a ver si, ay, no, por este lado de pronto puedo romper el Shabbat, ¿sí? Y mejor me voy para el otro lado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado el cómo guardarlo, ¿no? Y como dice Albita, no lo podemos hacer a chaleco de 5 alas, y no siempre va a ser así, si no es que toca estudiar todo el tiempo, no. Todos los días va a ser diferentes, ¿sí? La idea es que pues podamos estar unánimes, si lo puedes hacer con tu familia, mucho mejor, entre esposos, entre papás, hijos, todos, pues se va a hacer mucho más bonito el vivirlo. ¿Por qué? Porque se están fomentando, están haciendo lazos y qué mejor que construyéndolos con Dios, ¿no? El otra parte que estábamos viendo, y acá viene la pregunta que nos hacía ahorita Roberto, que es el de no encender fuego en ninguna de sus moradas. Y esta parte es controversial, ¿sí? ¿Por qué? Y esto vamos a ver primero el mandamiento, esto lo dice Éxodo 35:1. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, más el día séptimo os será santo, apartado, día de reposo para el Eterno. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá.
Si vemos, acá ya nos está reafirmando qué va a pasar si no cumplimos en cuanto al no trabajar. Sigue diciendo en el verso 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y acá es un tema controversial. Acá yo les pregunto y les pondría a pensar. ¿Ustedes cómo creen que en Israel, recordemos que allá sí se dan las cuatro estaciones como tal, ¿sí? Imagínense ellos en verano, en invierno, con nieve, sin poder encender fuego y para ese entonces no había calefacción, no había nada de tipo de estas cosas. Ellos cómo iban a sobrevivir en medio del infierno en un día totalmente frío, ¿no? En invierno, ¿sí? ¿Cómo pasaría eso? ¿Cómo ellos fueran a subsistir en medio de eso si no podrían encender fuego? ¿Ustedes no se han pensado eso? Yo sí, en cierta forma, yo decía, Dios mío, pero y entonces ellos en medio de ese frío, ¿cómo harían en una noche si uno acá nomás en nuestros países y una noche si uno no tiene cobijas ni nada, cómo se congela uno, ¿no? Y uno anda buscando cómo arroparse. Imagínate allá en esos países de decir, no, pues cogen y se acuestan con todos los animalitos para no sentir frío o qué harían, ¿sí? Y pues ahí es donde viene esto de la preservación de la vida. Pues ellos tenían que encender fuego para poder seguir viviendo, o si no, ¿cómo iban a seguir subsistiendo? Se iban a poder morir ahí congelados literalmente, porque hay lugares que bajan mucho en cuanto a los grados, ¿no? El frío es demasiado grande, ¿sí? Y ahí es por eso este tema es controversial, porque muchos dicen, no, es que esto lo dijo el Eterno en el momento donde encender fuego era un trabajo. Porque recordemos que pues para esa época, y ahorita vayan ustedes y hagan una fogata, a ver qué tan buenos son para encender una fogata. Yo me quedo ahí 10 días y no sé si la alcance a prender. Yo soy muy mala para eso, nunca he hecho eso, entonces imagínense. Pero imagínense ellos encendiendo fuego y haciendo todo eso, pues siempre era trabajo, el traer la leña, el alistar el lugar, el que todo esté bien, pues eso era trabajo. Dame un segundo, Rocío, ya ahorita te doy la palabra. Entonces, si miramos, es un tema controversial, ¿sí? Y ahí es donde entra esa parte donde nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Si yo puedo encender o utilizar la electricidad, muchos dicen, es que cuando da esa chispita, cuando uno le da al switch, ¿sí? Al encendedor, por así decirlo, de nuestra habitación para encender el bombillo, ya se está generando fuego y no se puede encender, ¿sí? Por eso incluso en Israel se llegan hasta el punto de que tienen un relojito en las estufas para que les prenda el relojito, les prenda las estufas y ellos no necesiten de tocar nada, ¿no? Imagínate nosotros también hacerlo con la luz eléctrica y con todas las cosas con eso. Nosotros no estamos encendiendo. Eso se está encendiendo solito, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Es un tema controversial por eso les digo, acá nos toca mirar también esta parte acerca de qué, de la preservación de la vida, ¿sí? Si realmente tú necesitas comer calentado, ¿sí? Si para ti te hace daño y si no es posible que tú hagas comidas frías como ensaladas, como sándwich, como así tipo de comida que te puedes comer sin necesidad de calentar, sin necesidad de utilizar fuego, pues bien, lo podemos hacer, ¿cierto? Aunque pues nosotros no estamos tan acostumbrados, ¿cierto?, a hacer este tipo de cosas, pero sería una parte buena para nosotros no tener que estar, ¿qué?, encendiendo fuego, en cuanto si tienes cocina de gas, ¿no? Ya cuando es cocina eléctrica, pues eso sí ya va ¿cómo se dice eso? A pensamiento de cada uno, ¿no? Ya cada uno tendría que ponerse en la tarea de mirar y decir, venga, esto sí se puede, ¿hasta qué punto puedo hacerlo? Sí, la idea es que sea que calentar, ¿listo? Ya ahorita vamos a ver la parte de la cocina.
Primero Rocío y después Pedrito, ¿vale? Rocío, dime, Rocío Ponce. Buenas noches a todos. Shalom. Buenas noches. Este, yo referente ahorita pensando eso que decías de encender el fuego, pues siento que las personas pueden prepararse, ¿no? Ir a recoger leña o a cortarla desde días antes para que el mero día no vayan a cortar o a carrear, ya la tienen en casa. Ahora, Ujú, con respecto a los alimentos, pues con respecto a los alimentos, se tendría que hacer la comida un día antes y ya para poderla comer, si no se puede comer fría, pues se puede calentar el horno si tenemos electricidad. Y en dado caso que no tuviéramos electricidad, pues nomás sería la cuestión de calentar para no comernos aquello frío. ujú, Máxime si tenemos familia ya muy avanzada de edad, que pues uno puede comerse un sándwich, un bolillo, un pedazo de pan, ¿sí? ujú, Pero las personas ya de edad, y más si están bajo algunos alimentos que son recomendados por el médico, pues yo siento que ahí el mismo padre nos entendería, ¿no? De que nada más se va a prender lumbre para calentarle el alimento a la abuelita, al abuelito, porque ya está muy allá de edad y luego pues también se le está ujú, indicando que no puede comer ciertos alimentos fríos que un joven lo puede hacer o de edad más o menos prudente, ¿no? Entonces yo siento ujú, que eso sí se pudiera hacer porque nada más sería en día de Shabbat y viendo que nomás a esta persona se le está dando ese privilegio y bueno, acarrearla, si es que tenemos chimenea para podernos quitar el frío, pues acarrear la leña, cortarla 2 días antes, almacenarla y tenerla ya lista nomás para hacer el fuego, pero para quitarnos un frío, ¿no? Algo a nuestro cuerpo, ¿sí? ujú. Gracias, Juliet. Vale, sí, es como Rocío bien lo decía, es mirar, ¿sí? Por lo menos volvemos al punto, al preservar la vida, ¿sí? Si es necesario para esa persona, porque si no se lastima más, porque si no se enferma más, pues lo podemos hacer, ¿sí? En cuanto al encender el fuego, porque es que ahí el fuego no está diciendo, no, solo cuando esté haciendo frío no enciendas fuego, no dice. Sí, el mandamiento dice no enciendas fuego, ¿sí? Pero ahí entra otra vez la preservación de la vida. Puedes prender fuego siempre y cuando sea necesario, o sea, ya no te quede otra opción, ¿listo? Ese es como el punto que estábamos viendo, ¿no? Y pues es algo que cada uno, pues debido a las circunstancias, debido a lo que le rodea, pues cada uno tiene que tomar su decisión. Y eso pues también, si tienen ya muchas dudas en cuanto a eso, pues a quién tienen que preguntárselas directamente al maestro, ¿no? Al eterno, ¿no? Que él les puede ir guiando paso a paso y decir, no, por aquí no va, ven, coge por este lado, ¿sí? Y él es el que mejor te va a guiar en cuanto a esos aspectos de decir, a este lado sí puedo, a este lado no puedo, ¿no? Pero lo ideal es tratar de no prender fuego en día de reposo. ¿Listo? Y ya ahorita vamos a ver la parte de la cocina. Dime, Pedrito. Gracias, buenas tardes a todos. Ujú, Mira, yo no sé si se han estado viendo algunas otras este, eh, traducciones para saber si hay alguna variante en cuanto a esa ordenanza del Señor. Si está estampado de esa manera es porque es una orden, pero yo creo que el Señor lo encaminaba de alguna manera, y ese es un pensamiento mío, en el sentido de que tenían, no quería el Señor que se desviaran recogiendo leña o buscando leña o distrayéndose, prendiendo fuego este, en todos los días de Shabbat. Lo que tú decías hace rato, bueno, hay una situación en el sentido de que la temperatura en Israel, como en otros países,
tiende a bajar y de alguna manera a ser congelante. Entonces, Ujú. pues sí, hoy en día se tienen de alguna manera, pues ya aparatos modernos, ¿no? Eléctricos, sin necesidad de recurrir al fuego. Yo trabajé con unos judíos y ellos comercializan una charola este, un poquito grande y es eléctrica. es- y ellos calientan sus alimentos de esa manera. No encienden la estufa, solamente conectan y calientan su alimento, ¿no? Ahora sí que lo comparten familiarmente, hacen el Shabbat, hacen sus oraciones y de alguna manera, pues están en reunión familiar. Eso es lo que yo veía de las familias, que viven aquí en México, las familias, Ujú. que de alguna manera siguen la ordenanza del Señor, ¿no? Pero bueno, el hacer fuego, encender fuego, bueno, pues hay que interpretarlo también, buscar la interpretación correcta, porque pues antes era leña, ahora es gas. Entonces, si dice no encender fuego dentro de tu hogar, pues yo no enciendo fuego, pero este, no te dice el Señor, no pongas nada eléctrico, porque tampoco es no lo describe así, o sea, no se futurizó de esa manera, ¿no? Tendríamos que, pues, buscar otras interpretaciones o buscar, este, también en otras Biblias o en otras traducciones, eh, cómo está descrito, ¿no? Cómo lo describen en la interpretación ya sea del hebreo o del arameo. Bueno, ese Ujú. es comentario, gracias. Vale, no, y sí, por eso les digo, o sea, este tema en cuanto al fuego es controversial, porque pues unos pueden decir, no, sí se puede, porque hoy en día estamos con la electricidad, hoy en día solo es encender una cerilla y ya, con eso está, ¿sí? Pero pues Dios no dice ahí, no solo cuando tengas leña, no solo cuando tengas gas puedes encender el fuego, ¿sí? Incluso si ustedes miran, y se los voy a mostrar acá en la Biblia, para que ustedes vean, todas las traducciones que tengo acá en el Strong están diciendo lo mismo, ¿sí? Dice, en ninguna manera, en ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en el día de reposo. Esto lo dice la Biblia Jerusalén de 1998. Por lo menos la Biblia del Oso. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día de reposo. Y así sucesivamente, yo mirando, todas llegan a decir lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que es un mandamiento, es un mandato, pero el Eterno no nos establece hasta qué punto no lo podamos hacer. Por eso les digo, es dependiendo también de las circunstancias que estemos viviendo, ¿sí? Si es un invierno, pues imagínate no prender fuego para esa época, pues que era morirse, ¿no? Porque hoy en día pues tenemos la calefacción, tenemos un calentador incluso portátil que lo podemos llevar a todo lado y no hay problema, ¿cierto? Pero imagínate en esa época donde vivían en carpas, donde no había cómo calentarse, pues era situación de vida o muerte, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde entra otra vez lo que les digo de la preservación de la vida, ¿sí? Y pues lo que dice Pedrito también, ustedes por eso se les da este tema, ustedes ya después tienen que ustedes mismos revisar en qué parte sí y ustedes mismos sacar sus propias conclusiones. Yo les estoy diciendo literalmente lo que dice las escrituras, dice no enciendan fuego, sí, no dicen qué clase de fuego, porque pues igual el eléctrico, yo también utilizo mucho más lo eléctrico ese día, el día del reposo y pues enciendo pues para calentar porque a mí sí no me gusta casi nada frío y más cuando yo soy muy friolenta, tiendo a ser muy fría. Entonces necesito algo caliente para volver a retomar el calor y más si me quedo quieta pues me vuelvo un hielo.
Entonces, eso es dependiendo de cada situación, ¿sí? Yo no les estoy diciendo hagan lo mismo que yo, ¿sí? Yo no, pues, ¿para qué me van a seguir a mí? Verifiquen ustedes mismos, miren de acuerdo a ustedes lo que ustedes pueden entender en las escrituras, los que ustedes vayan entendiendo y pregúntenle a Dios, sea un charla con Dios y decirle, Dios mío, ¿será que eso está bien? Si no, dame el medio para que yo pueda hacer las cosas de la mejor manera y yo no estar perdiendo o quitando la perspectiva de lo que realmente es importante, ¿no? Que es ahí donde debemos de ir. Dime, Roberto. O dinos más bien. Sí, dinos. Hermana, por ejemplo, pues yo estaba leyendo Jesús en el Getsemaní, que Pedro es arrestado, y mi pregunta es, en la última cena, ¿ellos con qué se alumbran? Entonces, porque no había energía eléctrica, ¿no? Entonces, creo que consideremos lo que justamente conversaba con algunas personas que también son de raíces hebreas que tienen años y son de otro continente, en Europa, y mencionaban que el enfoque, bueno, al margen de lo que mencionaban ellos, yo lo había leído con respecto al enfoque de que el fuego era sinónimo de trabajo cuando estaban como esclavos, el pueblo de Israel. Entonces, representa que si yo utilizo un fuego como un medio de trabajo, es diferente. Por ejemplo, conversaba con familiares por acá. Entonces, si hablamos del Shabbat que no debo encender fuego, no debo prender ni siquiera los focos, no debo ni siquiera prender la laptop. O sea, y lo otro, si el Señor fue en la última cena, ¿cierto? Pero la última cena que se empezaba a celebrar, creo que iniciaba panes sin levadura, Exacto. Pesaj. Pesa. Entonces había fuego ahí. Entonces, sinónimo de qué representa el fuego, como sinónimo de trabajo que el Señor menciona, ya que salían de Egipto con una idea de que tenían que trabajar y afanarse para eso, y el Señor quiere que en el Shabbat no nos afanemos. Si es un medio de felicidad, de alegría, y hay gente que no puede comer nada frío, hay gente que no puede comer nada frío, otro que era primavera, ¿cierto? Porque el Pesaj es una fiesta de primavera, entonces estamos hablando que no hace frío. Entonces, creo que hay que contextualizar, ¿no? Como decía por ahí otro hermano que tiene muchos años en la fe, y también escuchaba al hermano Joseph, que mencionaba con respecto a que es importante entender la cultura, sin embargo, eso no implica que debamos aceptar toda la cultura, si podemos nosotros también estudiarla, ¿no? Basado en lo que dice la Torá y también el Evangelio, ¿no? Solamente eso era lo que daba vuelta por mi cabeza. Ujú. No, sí, y es como les he venido diciendo, pues es dependiendo del punto de vista de cada uno, por eso les dije, este tema de encender fuego es muy controversial, yo no les puedo decir que no, que hagan esto, que hagan lo otro, porque pues yo no soy quien como para decirles debemos de hacer esto o lo otro, pero sí las escrituras dicen no enciendan fuego, ¿sí? No sé si es literal, no sé si es más allá, pero pues ese está el mandamiento. Lo ideal es que lo hagamos si es necesario, ¿sí? Pero que sea por obvias razones, ¿no? Preservación de la vida o porque definitivamente, como bien lo estábamos diciendo, protegernos del frío o por otras razones, ¿no? Hoy en día todo es eléctrico. Hoy en día, ¿qué cosa no tenemos en la casa que no sea eléctrico? Hasta para lavar, hasta incluso ya no necesitamos lavar la loza, cogemos y ponemos allá un aparato y lavamos la loza y listo, ¿cierto? Bueno, para los que tienen buen dinerito tienen eso, ¿cierto? Tienen todo eso. Uno, hoy en día, yo creo que hasta ya están haciendo robots para que barran el piso. Ya cuando veamos, tenemos es un robot sirviéndonos a nosotros y nosotros sentados todo el día mirando para el cielo, ¿sí? Pero pues ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Hasta qué punto yo puedo utilizar la energía y hacia qué propósito la estoy utilizando, ¿sí?
¿sí? Realmente la estoy utilizando con el propósito de servir a Dios o preciso ese día estoy con el celular pero estoy mirando otras cosas que no tienen que ver nada con el día de reposo. Eso es algo que tenemos que mirar, ¿no? En cuanto al uso del fuego como tal, ¿no? Siendo la estufa y será que lo estoy haciendo con el propósito de solo calentar y sentarme a comer y disfrutar de la cena con mi familia o estoy calentando la cena porque es que es muy rico y ahí perdí el propósito y después del calentar, no, venga, yo hago unos platanitos, no, venga, yo hago esto y se te dio antojo de todo y perdiste la perspectiva, ¿sí? A eso es a lo que nosotros tenemos que mirar, o sea, con qué perspectivas yo estoy haciendo eso, ¿listo? No les estoy diciendo literalmente no enciendan fuego, no, no es lo que yo les estoy diciendo. El mandamiento dice eso, pero ustedes, cada uno de ustedes tiene que analizar su situación, analizar lo que les rodea y hablar directamente con el Padre. Él es el mejor que les puede decir esto sí, esto no. Por eso es que este tema es muy controversial, ¿no? Dime, Pedrito. Sí, gracias. Mira, cuando les comentaba que trabajaba yo con unos judíos, ellos a las 2 de la tarde el viernes paraban de trabajar, apagaban celulares, apagaban computadoras y se iban. Y a nosotros nos dejaban salir a las 5 de la tarde. No nos permitían quedarnos más tarde. Entonces, ellos el domingo o el sábado ya en la noche encienden sus computadoras, encienden sus celulares y empiezan a trabajar. Los apagan el viernes porque precisamente van a hacer su Shabbat y arreglarse y a ponerte la ropa que ellos usan, normalmente de negro y blanco, y reunirse con su familia, ¿no? Y apagan todo para no estar, que no los estén molestando con llamadas o con mensajes o distraerse en la computadora, porque eso es seguir trabajando, ¿no? Y eso es lo que se debe de evitar. Entonces, te digo, a nosotros nos decían, hasta las 5 se trabaja el viernes y se van, por favor. Nadie puede quedarse aquí más tarde. Pero bueno, esa es la costumbre que ellos hacen, ¿no? Cada viernes. Y en las fechas de las festividades del Señor, ellos puntualmente decían, hoy, estos días no se trabajan y se dan la cuenta de vacaciones. Así es que, bueno, a mí me tocaba preparar el calendario precisamente para llevar el control de vacaciones de todos, ¿no? Y de todos los trabajadores y de los empleados. Entonces, los días que eran de festividad o de reunión con el Señor, se daban a cuenta de vacaciones. A lo mejor muchos se enojaban y decían, no, ¿por qué me los pones a cuenta de mis vacaciones? Mejor dámelos, ¿no? Pues les decían, sí, pero tú no celebras el Shabbat, ¿o sí lo celebras? No, pues no sé ni qué es eso. Bueno, pues entonces yo soy el patrón y yo soy el que pone las condiciones. Claro. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Vale. Y sí, si vemos incluso en Israel hacen eso, o sea, en Israel hay ciertos lugares, por lo menos lo que pasó ahorita, lo que hizo que creciera esta guerra en Israel, ¿no? ¿Qué pasó? Todos estaban sin celulares, todos tenían incluso sus televisores apagados y todo, por eso los cogió incluso de imprevisto todo esto, ¿no? Entonces, esto es algo que ellos hacen, incluso nosotros en cierta forma también deberíamos hacerlo para desviarnos de todas las redes sociales y todo eso, ¿sí? Que a muchos sí nos aquejan, sí, nos gusta estar en redes sociales, averiguar de las otras, y preciso no estamos leyendo algo de las escrituras y llegó el chismecito y ahí nos quedamos clavados, ¿no? Entonces, eso también nos distrae de lo que realmente Dios quiere, ¿no? Por eso pues ahí es donde cada quien
por eso les digo, dependiendo de cada quien, dependiendo de las circunstancias, cada quien va tomando diferentes medidas en su casa. Por lo menos, si yo tuviera hijos y mis hijos solo se la pasan viendo televisión, pues ese día no televisión, van a venir a compartir conmigo, si hacen juegos o si hacen cosas, pero ya ese día, ya ellos como dicen, ah, este es diferente en mi calendario, ¿sí? Este día es donde mi mamá más se pone estricta o posiblemente, ¿sí? O depende cómo uno los enseñe, ¿no? Pero digamos que ahí es donde nosotros también debemos de fomentar esta parte, ¿no? Bueno, pasando al siguiente punto, que es el de la cocina, ¿sí? Que lo vemos en Éxodo 16:23, hablando del tema que ya ustedes han tocado varias veces. Y dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Acá es donde es el único día donde tú puedes calentar los alimentos, donde tú puedes incluso el viernes cocinar de más para que te alcance para el siguiente día. Joseph dice en uno de sus audios, lo que te sobre del anterior día, eso te lo comes el sábado. Yo dije, no, pues si es lo que nos sobre, pues imagínate, no queda. Bueno, y eso dependiendo de la casa, ¿no? Entonces, lo que nosotros por eso, muchos dicen, no, el día sexto, el viernes es día de preparación y pues eso es casi siempre lo que se hace acá en casa, es día de preparación, mirar si se va a hacer, si va a ser comida para los 2 días o va a ser comidas diferentes, porque pues depende también de la casa, depende de los gustos, depende de las personas que estén en la familia, si comen mucho o si comen poquito, ¿cierto? Y si comen mucho, pues imagínate el trabajo, ¿no? Doble comida. Entonces es un día donde siempre hay que dedicar hartico tiempo porque pues una cocinada se lleva más o menos 2, 3 horas, ¿no? Y dependiendo de lo que uno haga, ¿qué será para 2 comidas, ¿no? Si se hace en cantidad, pues mucho más tiempo. Fuera de eso, la preparación, el aseo, la organización, para que el otro día no estés preocupado de que, ay, no, ve ese reguero allá y te distraigas por el reguero y no por lo que realmente tienes que hacer o estar enfocado realmente en lo que es, ¿no? Que es en la búsqueda del eterno. Por eso esto es el mandamiento, el hacer todo el día anterior. Por eso digamos que este mandamiento del fuego se une con esto. ¿Por qué? Porque no tenemos que preparar nada. Si lo vas a hacer calentar y ya listo. Y ya de ahí dejaste de calentar, te vas y te olvidas de la cocina. Porque es que hay gente que le fascina la cocina. Entra a la cocina y eso empieza a ver y empiezan a crear y cuando menos traen eso un platillo bien rico, no, eso no está mal, pero el problema es que no es el día indicado para hacerlo, lo hubiera hecho el viernes para el sábado, ¿cierto? Son cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la cocina, ¿sí? Sí, eso, por eso incluso es mejor hacer comidas frías, pero como estábamos diciendo, no todos estamos, digamos, enseñados a eso y pues dispuestos a comer eso, porque hay gente que come bien y con un sándwich, por más que quiera, le queda en la muela, pero de ahí no se llena, ¿sí? No le baja. Entonces, ahí es donde digamos que toca mirar también, depende de la familia, depende de las circunstancias. Por eso les digo, estos son los mandamientos que ya puso el Eterno, pero que cada uno de nosotros tiene que ir mirando cómo guardarlos a lo largo que va guardando el día de reposo. Cada día de reposo se aprende más, cada día de reposo el Eterno nos enseña mucho más y pues lo ideal es estar abiertos a lo que el Eterno nos está diciendo, ¿sí? Como sexto punto, para ir avanzando, porque pues la ideal es acabar hoy, es hacer las cosas a mi manera, buscar mi voluntad y hablar palabras que no vengan de él. Eso, todo eso está prohibido en día de reposo.
Perdón, en día de reposo tú no puedes hablar de tu equipo favorito. En día de reposo tú no puedes hablar de negocios. En día de reposo tú no puedes hablar del chisme del vecino, ¿sí? En el día de reposo tú no puedes estar hablando de lo que a ti más te agrada, sino de lo que dice la escritura, que todo sea enfocado en el contexto de qué, de las escrituras. Si tienen niños, juegos que enfoquen a las escrituras, películas que enfoquen a las escrituras, cantos que enfoquen a las escrituras, todo eso hace que sea ameno y que ellos pues también aprendan de manera diferente. Nosotros de adultos pues también buscar actividades que nos lleven más al conocimiento de las escrituras, ¿sí? En muchas actividades podemos hacer mil cosas a lo largo de esto, ahí es donde empieza a crecer que nuestra creatividad, porque estamos diseñados es a ver televisión, a ver esto, a X o lo otro y dirigirnos en ciertas cosas cuando nosotros debemos de estar diseñados para buscar del eterno, ¿no? Más ese día. Y ahí es donde entra también el rol de padre de familia en cuanto a los niños, que si los niños empiezan a hablar de un tema que no es, debe de volver a los niños a traerlos al tema que debe ser central, ¿cierto? Que esto es difícil porque no siempre se logra, es un tema de trabajar, es un tema de estar olvidando, no, que ya no tengo que hablar del trabajo, porque casi siempre son los temas en la casa, ¿no? El trabajo, el quehacer del día a día, qué se va a preparar mañana, qué toca hacer lo otro, pero nunca se habla casi, o bueno, dependiendo de la familia, no se toca casi el tema del eterno, ¿cierto? O digamos que es muy espaciado el tiempo donde se hable de él. ¿M? Entonces, dependiendo de la familia, asimismo, nosotros tenemos que trabajar en cuanto a las conversaciones que se den, que todas las conversaciones dirijan a dónde, al eterno. Ah, sí, me enteré de tal persona, venga, oremos o vamos a hacer algo para ayudarla, enfocando en cómo ayudarla, en cómo darle también palabra del Eterno, ¿sí? Eso también podemos hacer, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos hablar en el día de reposo? Lo que es palabra de Dios. Por eso incluso el mandamiento más grande que tenemos de Deuteronomio 6, si no estoy mal, que es donde habla el gran mandamiento, ¿no? Que dice que estaremos hablando las palabras del Eterno en donde camines, donde vayas, al salir, al entrar, al acostarte, al levantarte, sí, a cada instante y mucho más en el día de reposo. ¿Listo? Eso por esas actividades en cuanto al Shabbat. Por eso cuando tú vayas a hacer algo el día de reposo, al ver una película o cierta actividad, pues tenemos que hacernos estas tres preguntas. A mí me pareció muy valioso estas tres preguntas que dice Joseph en sus audios. Dice, ¿esto que voy a hacer es para el Señor o es para mí? ¿Sí? Y acá es donde realmente nos toca hacernos esa pregunta muy sincera, ¿sí? No hay porque, no, 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 es para él, pero realmente es para mí, ¿cierto? Es para adorar, agradecer y darle alabanza a Dios esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer, o es por mi placer, ¿sí? Es para extender su reino, para llevar palabra, o es mi placer, o es para mí convicción, ¿sí? Porque por lo menos hay muchos dicen, no, pero sí, yo le dedico el sábado, bueno, el día de reposo, se la dedico al Eterno y estoy enseñando, pero también estoy cobrando. ¿Será que le estoy dedicando el día al Señor? ¿Será que realmente es para el día del Señor? ¿O lo hago con otros intereses? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Lo haría? Buenas noches. No Mm, porque lo voy a hacer es para el beneficio mío si voy a cobrar, ¿sí? ujú. Pero si lo hago de corazón sin cobrar ni nada, pues lo estoy haciendo para el Señor, ¿sí? Porque le Exacto. estoy ofreciendo
de que le voy a enseñar a tal persona, pero sin irle a cobrar. Pero si yo voy a cobrar, si ya lo estoy haciendo para beneficio mío. Ujú. Exactamente, sí. Entonces nosotros debemos de preguntarnos hacia qué o qué beneficios voy a hacer con X o Y cosa que esté haciendo, ¿sí? No sé si hasta acá vamos bien, con eso terminaríamos lo que son las prohibiciones, ¿sí? Y también las cosas positivas que tenemos que hacer en Shabbat. Si vemos realmente el Eterno no puso mandamientos que fueran locos, distantes, que no pudiéramos cumplir, todos los podemos cumplir, que siempre tenemos un pero, es una cosa diferente, ¿cierto? Pero son mandamientos muy fáciles de cumplir. Ya de ahí en adelante, los otros mandamientos, por lo menos el de colocar velas, el de poner X o Y cosa en la mesa, el de que no tienes que recibir el día de tal forma o terminarla de tal forma. Eso es relativo a cada persona. Acá el Eterno, si ves, no dices, tienes que recibirme con una cena, tienes que finalizar con una cena, no tienes que empezar con esta o esta oración. Realmente no lo dice, ¿sí? Dice, este es un día santificado. Cada familia, cada uno tiene su manera diferente en cuanto a su hogar, en cuanto a su enseñanza. Entonces, lo ideal es que cada uno empiece a tomar, digamos, mm, propuestas y cosas para que, ¿qué? Para que se pueda fomentar este día en medio del hogar y sea ameno, no sea una obligación, sino sea ameno, sea un día para mostrar amor, así como lo dijo Albita, donde todos estén mostrando y se sienta ese amor del día de reposo, ese descanso, ¿sí? Que está en manos del Eterno. ¿M? Entonces vamos a irnos al Shabbat y el día de reposo o el día de reposo en la eternidad. Y acá realmente, digamos que no hay muchos textos que hablen acerca de esto, solo hay uno que está en Isaías 66, 22, perdón, Isaías 66, 22, que dice, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Y recordemos que todo el capítulo 66 de Isaías está hablando acerca de la eternidad, ¿sí? Estos dos versos son los que más se enfocan hacia la eternidad. ¿Cómo sabemos? Porque empieza diciendo, porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿dónde y en qué libro nos habla de cielos nuevos y de tierras nuevas? ¿Y en qué época más o menos nos habla de esos cielos y de esa tierra nueva? ¿Quién me puede decir? O se acuerdan, ¿no? Que hable de eso. Apocalipsis. Exactamente, muy bien. Apocalipsis. En Apocalipsis nos habla acerca de esto. No solo en Apocalipsis, hay muchos textos que nos habla acerca de los últimos tiempos, como lo es Zacarías 12, 14, Daniel 12, nos habla mucho acerca de los últimos tiempos con Apocalipsis 20, 21, que ya nos está hablando de, incluso hay 22, me faltó el 22. Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces, ahí es donde necesitamos enfocarnos, ¿sí? En cuanto a estas profecías que hablan de la restauración de Israel. ¿Cómo va a ser la restauración de Israel? ¿Sí? Porque eso es algo que nos dice, ¿no? Que todas las naciones se someterán al Eterno y todas irán a adorarlo. Incluso en Zacarías se enfatiza mucho que va a ser en la festividad de tabernáculos. Si uno dice, pues si están celebrando tabernáculos, pues por implicación también se estarían celebrando las demás festividades, ¿no? Pues diría yo, ¿sí? A mi luz, a lo que yo entiendo, ¿no? Por eso en Zacarías 4:6, que fue un texto que hace poquito medio se dio a entender, no lo habíamos, no, yo no lo había contemplado,
pero sí me hizo caer en cuenta de muchas cosas. Y lo dice Zacarías 14:6, dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Cuándo? Cuando venga Yeshua con todo su poder. Si ustedes miran lo que habla y Zacarías en sus últimos capítulos, habla y empieza a hablar de la redención de Israel casi cronológica a lo que hemos vivido y a lo que va a venir de acuerdo a Apocalipsis, ¿sí? Y sigue diciendo, será un día el cual es conocido el Eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la noche traerá luz, o al caer la tarde habrá luz. Entonces, ¿quién de ustedes puede imaginarse un atardecer que traiga luz en vez de oscuridad o noche? ¿Cierto? Eso es como loco para nosotros. ¿Cómo así? O sea, un atardecer que traiga luz, pues no. Eso solo va a ocurrir cuando Cuando ya esté está, directamente el reino de Dios. Dime. cuando ya estemos delante del Señor, o bueno, si nos des oportunidad, ¿no? Que Exactamente, cuando ya todo así estemos es, reinando con Él, ¿no? En ese exactamente. momento es donde se va a dar la totalidad de esto, ¿no? De estar literalmente andando con el Eterno. Imagínate, ya no va a haber más noche, ya no va a haber más tinieblas, ya va a haber total luz. Y esto es algo que nos lleva el Shabbat. El Shabbat empieza con oscuridad y termina ¿en qué? En luz, ¿sí? Es lo mismo que es lo del reino del cielo. Y eso lo estábamos viendo en otro tema, donde vimos que realmente el Shabbat empieza y así como empezó la restauración. Nosotros caímos en tinieblas, caímos en desolación, caímos en oscuridad, ¿cierto? Pero va a haber un momento donde Él nos va a restaurar y donde vamos a pasar de tinieblas a su luz admirable, ¿no? Que ya lo hemos pasado a nivel espiritual, pero ahora falta pasarlo a nivel físico un poco más, ¿no? Por eso dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. O sea, su constitución ya no va a estar solo en Israel, sino ¿en dónde? En toda la tierra. Y ahí es donde se conectaría con esto que estábamos viendo de Isaías, que si todos estamos bajo la constitución de Dios, tendríamos que guardar el día de reposo, tendríamos que guardar la dieta levítica, tendríamos que guardar las festividades, tendríamos que guardar la instrucción en su totalidad, ¿cierto? Entonces, imagínate, por eso dice en aquel día será el Eterno uno y uno su nombre. No se va a adorar a nadie más. Se van a acabar las idolatrías. Acá es donde ya digo que se complementa plenamente lo que dice Ezequiel 36, ¿sí? Que seremos lavados de su palabra. Ya no adoraremos a otras imágenes, sino seremos totalmente servidores ¿de quién? De Él, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que este inicio del día, y recordemos que hay muchas interpretaciones en cuanto al inicio del día bíblico, ¿sí? Hay unos que muestran que al caer la noche, pues empieza el día con oscuridad y termina en luz, ¿no? Como lo estábamos viendo ahorita. Y así es como lo hemos llevado a cabo y ese es el plan que el Eterno está mostrando. No hay caos, hay oscuridad, pareciera que no hubiera luz, pareciera que no saliéramos, pero de un momento a otro su luz va a resplandecer, va a empezar a salir el rayito de sol, va a empezar a salir ese sol que nos va a salvar, que es el Eterno, alumbrándonos con su luz y llevándonos a su gloria, ¿no? Que fue algo que por eso estábamos recordando el tercer día de la creación, ¿no? El tercer día de la creación, ¿ustedes cómo creen que se mantenían estos árboles con semillas, ¿no? Si no habían astros, no había luna, no había sol, no había estrellas, no había nada con qué hacían la fotosíntesis y todas estas cosas que tienen que hacer para poder dar fruto.
¿no? Imagínate, pues a mí se me quema el coco, se me queman todas mis neuronas pensando eso, me vuelvo loca porque no entiendo a totalidad, porque según nuestros, ¿cierto? Nuestro organismo decimos, no, necesita del sol, o sea, si no hay sol, entonces, ¿qué hay, cierto? Imagínate. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de ir mirando, ¿sí? Otra es que otra interpretación que dice es que esa de oscuridad a luz, ¿sí? Dice que esto también nos llevaría a pensar en los cielos y la tierra nueva que nos habla Isaías, donde estaremos en un lugar donde está la luz de la Torá, ya no estamos en las tinieblas, en el pecado, en la maldad, sino que ahora estamos bajo la dirección del Eterno, viviendo de acuerdo a lo que Él está diciendo, ¿no? Por eso salimos de las tinieblas a su luz admirable, a hacer su voluntad, ¿cierto? A cumplir lo que Él está diciendo. Hay otro comentario que describe que muy posiblemente al empezar de noche, pues es un día solitario, es un día donde tú estás andando solo, de acuerdo a lo que tú piensas que es correcto, de acuerdo a lo que tú crees que es así, pero después va a ser un día maravilloso cuando realmente empezamos a depender de él, ¿no? Y cuando ya todo se pone en un momento donde ya no tenemos que esperar en otra persona, ¿cierto? Por eso podemos ver dos pensamientos acá, ¿sí? El primero, que será un día conocido por el Eterno, un día marcado, por así decirlo, en el calendario. Aunque no tanto, es un día que es diferente, distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a estar todos bajo la dirección del Eterno. No vamos a estar haciendo todo conforme a nuestra naturaleza, a lo que mi carne diga, sino conforme a lo que el Eterno diga. Va a ser un día diferente a todos los demás, un día que nosotros ni siquiera nos podremos a imaginar, ¿no? Y pues eso es algo que también nos dice Apocalipsis, que dice que cuando ya estemos directamente con Él en la eternidad, que dice, no habrá día ni noche, ¿sí? Dice que incluso, si no estoy mal en Daniel, dice que ya no va a haber más tiempo. O sea, ya no vamos a tener que estar corriendo con el reloj. ¿Y será que si llegué? Ay, cumplí o no cumplí, ¿qué voy a hacer? No, tampoco vamos a necesitar esto, ¿no? Va a ser, va a ser algo muy posible. Vamos a vivir esa experiencia de algo muy turbio, como lo fue toda esta, cuando Yeshua viene, que viene con todo su poder hasta los cielos tiemblan, dice que va a haber un tiempo de plena oscuridad y todo, ¿no? Entonces imagínate todo eso ya pasando directamente a la eternidad de un tiempo de paz, un tiempo de regocijo, donde vamos a estar viviendo plenamente en el eterno. Y a eso es a lo que nos lleva Isaías 66. Si lo ligamos con la eternidad sería casi un día de reposo eterno. Imagínate un día de reposo eterno donde tú no tienes que trabajar, donde tú no tienes que correr de un lado a otro por querer cumplir cierta o X obligación, sino por estar queriendo adorar y recibir todo lo que el Eterno nos está pidiendo. ¿Sí? Y esto realmente es algo que nos dice, por eso en Isaías ahí nos está diciendo, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, que es algo que nos enfatiza mucho, Apocalipsis, ¿no? Que así como los cielos nuevos y la tierra nueva, su palabra no pasaría hasta que se restablezca todo y hasta que todo se ponga en orden. Su palabra no va a pasar, ¿sí? Y eso es lo que Dios va a establecer, su eternidad. Vamos a llevar y vamos a llegar al cabo a un momento donde Él nos va a llevar a cumplir todo lo que dice su constitución
política, ¿sí? Lo que Él está mandando, lo que Él nos direccionó. Y esto mucho lo enfatiza Zacarías en cuanto a la festividad de tabernáculos. Isaías nos habla de luna nueva en luna nueva, día de reposo en día de reposo, ¿no? Muy posiblemente también vamos a estar hablando acerca de todo esto. Incluso en la carta a los hebreos también nos habla acerca de que va a haber van a estar los dos sacerdocios, ¿no? El sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Leví, ¿sí? El sacerdocio de Aarón, más bien, ¿sí? De todo esto van a ver estos dos sacerdocios trabajando en un solo, en mismo tiempo, y eso va a ser ¿cuándo? Para la eternidad. Entonces es algo que nosotros podemos ver que el Eterno no ha dejado ese día de lado. Este es una sombra de lo que ha de venir. Nos estamos preparando. ¿Para qué? Para lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, el día de reposo, recordemos que es una señal entre Dios y nosotros. Como yo sé que soy hija de Graciela Arias, tengo una señal que es mi identificación, que es mi ADN, o bueno, otra identificación que se dio a lo largo del tiempo que dicen que yo soy hija de ella, ¿cierto? Es una señal que yo tengo. Incluso características físicas también, ¿cierto? Pero que algo y la única señal que tenemos mucho más cercana con el Eterno, ¿cuál es? El día de reposo. ¿Ustedes creen que Dios iba a dejar el día de reposo cuando entremos a la eternidad y dejar esa señal al lado que no, que somos hijos de Él? Pues realmente no, porque es algo que nos marca como que somos parte de su rebaño. Así como las ovejitas de X o Y pastores son marcadas, hoy en día son marcadas para que no se pierdan y no tener que pelear con el vecino, ¿cierto? Entonces, imagínate, esa señal es el mismo con que Dios está marcando a sus ovejas y con el cual nos distinguimos también de los demás pueblos. El día de reposo es lo que más distingue a nosotros como pueblo de Dios, incluyendo lo que es la comida, ¿no? Entonces, no sé hasta acá cómo esto, ustedes ya ligarán mucho mejor esta parte en cuanto al día de reposo, en cuanto a todo este aspecto que nosotros tenemos que entender, ¿sí? No se encontró mucha información y la verdad busqué varios textos en las escrituras que hablaran más de cerca del día de reposo en cuanto a la eternidad, pero realmente en Isaías es el único que encontré. Ya hablas de un reposo eterno en cuanto a la eternidad, entonces pues ya digamos que solo el eterno tiene la última palabra, ¿no? En cuanto a la eternidad, esto, pero si nosotros vivimos este día y si no, para nosotros es una maravilla vivir el día de reposo, imagínate vivir la eternidad, ¿no? Adorándolo y exaltándolo solo a Él, ¿no? Pues qué mejor, ¿no? Hermana, no sé lo que cuando empezaste a hablar y estaba con la Biblia tipo loquito, como mencionas, mi cerebro volaba. Entonces, en el capítulo 21, me agradó, que me hizo recordar cuando llegué a la fe y cuando empecé ya hace más de 10 años. Y me hizo recordar Apocalipsis 21, y pensé que lo ibas a leer, del 21, del 1 al 8. ¿No? Bueno, creo que a todos nos pasan momentos de confrontación, tribulación, pero si es que se puede leer, quería mencionar eso, ¿no? Pensé que lo ibas a leer, Sí, no, si quieres léelo. porque cuando leíste Isaías 66, 22 al 24, y cuando encaja, ¿no? Si me permites, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Wow, interesante. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo del Eterno con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Creador mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Ujú. Solo eso, hermana, gracias. Ujú. Y ahí si ustedes ven, ahí dice que van a haber fuentes de aguas vivas, ¿no? Muy parecida a lo que dice también en Zacarías cuando habla de que van a venir torrentes, ya les digo en dónde. Sí, en el verso 8 de Zacarías 14, donde dice que de Jerusalén saldrán aguas vivas, ¿no? Esas aguas vivas que también habla, si no estoy mal, Cantar de los Cantares, ¿no? Que dice el que yo daré agua gratuita, no sé si es Cantares o es Apocalipsis, yo ya me confundo en cuanto a esos textos, y dice que dará gratuitamente a aquel que viene a pedirla, ¿no? Que no importa quién venga, en qué tiempo, si en invierno, en verano, en cualquier tiempo van a poder venir y recibir de esas aguas vivas, ¿no? Imagínate. Todo eso va uniendo realmente a lo que el Eterno nos está hablando.